Aunque la entrevista que van a ver a continuación es una entrevista muy tranquila en la que se me nota muy feliz, me costó muchísimo llegar a esta misma, debido a que las dos primeras personas que le había dicho para entrevistar, de 80 años las dos, nunca me dieron una respuesta de sí o no, siempre me dejaron a la deriva y tuve yo que actuar, ¿no? Referente a esto, después decidí ir el día domingo a la calle a ver si podía entrevistar señores en la calle tipo así random, en las plazas Huaycaipuro, en la Plaza Miranda y en la Plaza Bolívar. Resulta que acontece que el plan no me funcionó. La mayoría de las personas o señores no sé, tienen algún cierto miedo por un asunto de política, aunque le dije que era de los años 60 y 70. Después un señor dijo, oh sí, el día de mañana en el Loma Solar. El señor nunca se apareció ni nunca contestó un mensaje. Después de salir de la clase de José Serrano, tomé la decisión determinante de buscar a alguien en la Universidad de la UNES para entrevistar. Quería entrevistar a un policía más o menos con un rango alto que estuviera viejo, más no lo conseguí. Desgraciadamente, ha sido una entrevista muy buena, pero conseguí esta entrevista con la que me siento completamente satisfecha y me gustó muchísimo conocer a la señora Violeta Sánchez y espero que la disfruten. Estamos aquí con la señora. Violeta Sánchez, tengo 67 años, nacida en eh, Caracas. bueno, ella nos va a contar algunas experiencias que tuvo entre los años 60 y 70 del siglo XX. Y la primera pregunta que yo le hago, ¿cómo recuerda su primaria? Y también que escuchaba que decían los adultos en ciertos acontecimientos, no sé, sociales. Mira, de la primaria tengo muy buenos recuerdos, muy bonitos recuerdos. Estuve en un colegio primero privado y después uno público, que fue que recuerdo más es el de Agustín Zamora Quintana, en San Martín. Allí me forjé. Eh, Me sentía bien, había una directora de mucho carácter fuerte, pero estricta, en el sentido que le gustaba todo limpio y ese colegio se ganó la Casa de Oro, la Casita de Oro. En aquel entonces daban esos premios. ¿Qué fue la Casita de Oro? De limpieza. Por eso que ella era estricta en ese sentido. Pero de ahí también empecé mi deporte, el atletismo, representé varios colegios, el intercolegial, y de ahí empecé yo a hacer deporte de atletismo. Y usted diría que la educación de antes era más fuerte que la de ahora. ¿Y cómo veía los deportes o cómo era la involucración en ese tiempo de los deportes en Venezuela? Mira, no sé si decirte que la educación viene siendo la misma, que pasa que era más estricta en el sentido con el alumnado, pero y había mucho, como te digo, no es que no había humanidad, sí había humanidad, pero era fuerte. Era fuerte y tú ibas como con temor muchas veces. O no sé si era por la directora que era estricta. Y uno se sentía que la veía y uno se quedaba paralizado, realmente. Ah. ¿Recuerda el terremoto de 1967? ¿Cómo recuerda que lo vivió? Ya me imagino que era una niña, tenía como Sí, 10 años. tenía 9, iba a cumplir 9. Y estaba en casa de mi hermana, que estaba recién operada, me recuerdo muy bien, estaba recién operada de la tiroides, y estábamos celebrando, eso fue un día sábado, celebrando que ella había salido del hospital, que había salido bien, y estábamos ahí en la casa de ella, y de repente que ella vivía con la suegra, pero era una casa grande, en San Martín, en San Juan. Y cuando empezó el terremoto, recuerdo clarito, es cuando mi cuñado, que era el esposo de mi hermana, para la redundancia, nos dice que saliera. Cuando yo veo que él dice salgan, era que le estaba cayendo unos escombros en la cabeza. Pero él se tapaba con el brazo, pero él lo que quería era que salieran. En ese instante mi hermana me agarra y me saca bruscamente y todos salimos, ¿sabes? Y nos quedamos afuera. La casa de verdad no le pasó gran cosa, pero sí unos escombros
que era como un pasillo que había. ¿Sabe? Para salir estaba la sala, tenía como 3 patios esa casa. Era Era grandísima, grande. era ¿Estaba en grande. el centro de Caracas o a un poco a En, las afueras? en Centro Caracas, que es San Juan, la parroquia de San Juan, en la cual se llamaba El Descanso, pero era una casa bien bonita y grande, era grande, de verdad era grande. Mira, después de ahí, más abajo, donde estaba la esquina de la Escuela y Gallo a Palo Grande, había una quincalla que era de mi mamá y de mi padre, pues. Y ahí estaba mi hermana que iba para un matrimonio y ella quedó encerrada allí, no podía abrir la puerta. Ah, la puerta se trabó. Se trabó. Entonces, cuando nosotros bajamos, que nos montamos en el carro de mi cuñado para ver qué había acontecido en Caracas? Sí, en Caracas, vemos que en la quincalla escuchamos los ruidos y ahí fue que se abrió la puerta. O sea, entre todos abrieron la puerta. Yo estaba dentro del carro por lo pequeña porque era. Se abrió la puerta y de ahí salió mi hermana, la segunda. Y bueno, seguimos dando vuelta a Caracas. Después nos trasladamos en la madrugada hacia La Guaira. Ahí se cayó vi pues cómo se derrumbó, realmente no sabía que había pasado. Yo sí veía escombros, pero no sabía la magnitud del caso. Y entonces me acuerdo clarito que creo que fue el edificio Terepaima, algo así, el Terepaima. Y que eso se derrumbó completo, se cayó. Y a mí me causó impresión porque yo decía que porque ese edificio estaba de esa manera. Entonces me explicaban que eso fue que me causó tanta impresión que por eso que lo recuerdo, por la impresión que tuve. Y entonces eso me quedó a mí grabado, que hoy en día veo cómo quedaron los edificios y realmente el Teregaima quedó más plano. No veía que era edificio y me decían que era un edificio grande, pero Se había vuelto nada. nada, se había como esboronado todo. Entonces, claro, me causó impresión eso. Eso es lo que yo más recuerdo. De ahí empezaron a darnos vueltas, pero yo quedé con la sensación de que ese edificio no había edificio, que no había nada, que no había casa, mejor dicho. ¿Pero conoció algún compañero de la escuela o alguien que haya quedado atrapado? No, que no. Sí, porque fueron como 200 muertes más o menos, no fueron tantas como las de No, sí. Sí, Lo que pasa que no sacaron gente porque sí hubo bastante. Y en Caracas también hubo desastres. Sí, pero realmente no te sé decir si hubo, porque uno no estaba en ese tiempo pendiente de la noticia, o sea que no había como hay ahorita las redes, que los niños de ahora te manejan las redes mejor que uno. Claro. Ellos te la manejan mejor que uno. Bueno, ahora le hago otra pregunta que va un poco similar. ¿Recuerda la Venezuela saudita de los años 60, 70, 80? O sea, la Venezuela más rica. Estamos en el tercer lugar estamos en tercer lugar de los países de Latinoamérica más ricos después de Brasil y Argentina. ¿Recuerda su infancia en ese aspecto? Mira, yo tuve una infancia que mi papá murió, el terremoto fue en julio, mi papá murió en septiembre, yo iba a cumplir 10 años. Y no, mi papá murió al año siguiente, 10 años, y nosotros vivíamos sumamente cómodo. No te puedo decir si era buena o era mala, pero si te decimos, nosotros vivíamos bien, porque mi papá estaba en el medio de la política, que era copellano. Y estábamos en ese tiempo, él iba con un cargo muy fuerte en el año 68, cuando gana Caldera. Y eso me lo dijo mi mamá, porque entonces uno no sabíamos, pero nosotros estábamos cómodos, nosotros vivíamos bien. Ahora, de que yo difiero, de aquí nosotros vivimos.
Vivía un grupo bien, Vivía un grupo. un grupo, pero aquí había mucha pobreza, demasiada, Pero usted recuerda que lo analfabetismo. veía. Sí, de hecho, yo empiezo a trabajar en el año para estudiar y para yo hacer deporte. Yo representé a Venezuela en un suramericano y no iba a representar a Venezuela en un suramericano, no pude ir porque mi mamá tenía que pagar todo. El Estado no financiaba nada. No, financiaba a ciertos. Preferencia. Sí, por lo menos el atletismo fue muy, como te digo, muy apartado. Y yo iba para los nacionales y nosotros no nos daban viáticos, no nos daban nada, sino todo eso lo custodiaba mi mamá, o sea, lo Lo costeaba. costeaba mi mamá. Y entonces, claro, después que muere mi papá, nosotros nos baja el nivel. O sea, ella no era mi mamá no trabajaba. Quien nos mantenía a nosotros era ya mi mamá, era mis hermanos. O sea, su familia pasó de ser una familia nuclear, Ajá. que era mamá y papá, no vivían con más nadie, o sea, solo sus principales Y cuidadores. mis hermanos, pero Y sus ya hermanos. tenía dos hermanos. Cuando muere mi papá, ya tenía dos hermanos que estaban casados. Claro. Ah, usted fue la última. La última. Por eso es que yo, mis hermanos fue una, o sea, vamos privilegiada porque mis hermanos me consintieron mucho. Ah, ya ellos tenían estabilidad económica. Sí, ya estaban casados. No es que tenían bueno, mi hermana mayor, mi hermano trabajaba en Caracas, por cierto, en la Democrática, que es una casa de empeño, como contabilista. Y mi hermana Emma trabaja en el hospital universitario en enfermería. ¿Sabe? Ellos estaban como y ellas estaban casadas. Y sin embargo, bueno, y la otra hermana, cuando murió mi papá, ya tenía 16 años. Que por cierto, esto mucha gente no lo cree, pero mi papá estaba en una situación política buena y cuando él muere, se olvidaron de mi hermana, de nosotros. Se olvidaron totalmente. Su papá era político. O sea, en ese tiempo estaba inscrito en el Partido Popular. Por eso que te digo que él estaba, iba para un cargo bueno en Caracas. Pero no te sé decir cuál era el cargo. Pero sé eso porque me lo dijo mi mamá. Pero que mi mamá era una persona que no era estudiada de profesional. Ella fue partera y fue, como te digo, enfermera en la Cruz Roja. Y mi mamá era una persona que era muy humana. Ella era muy humana. Ella veía a cualquier persona pasando trabajo y ella se lo traía a la casa por la comodidad que nos daba. Y por mi era papá, caritativo. sí. Y mi papá, bueno, le dejó ese legado a ella. Pero mi mamá, bueno, sí puedo decir. Y por eso que te digo, yo difiero de que era más rico. Yo tuve que empezar a salir de bachillerato en el año 76 y tuve que, como te digo, empezar a trabajar. Yo salí en julio y yo empecé a trabajar en el año 76, apenas iba a cumplir los 18 años, cuando fui a trabajar a la migración. Imagínense. De apenas, yo empecé en octubre, yo cumplí los 18 años, yo empecé a trabajar en octubre y cumplí los 18 años en noviembre. Bueno, desde ahí estoy trabajando y, por ejemplo, vi cuando estaba Caldera no, Carlos Andrés Pérez, vi una situación de pobreza fuerte cuando se inundó Caricuao, que vino el río de San Pedro con el de Macarao, la represa de Macarao que la abrieron. Ellos se llevaron todo, hubo como una vaguada de ahí donde está el metro hoy en día. Y creo que eso era la majada, la llamaban la majada. Se llevaron todas esas casas
pobrecitas que estaban ahí, mejor dicho, esos ranchos que estaban ahí, todo eso desapareció. Ahí no se supo cuánta cantidad de muertos hubo. O sea, el Estado no respondía por la población No, con menos recursos. no, porque fíjate para dónde llevaron los que quedaron vivos. Para Caucahuita. ¿Dónde queda eso? Yo te voy a decir, eso se ve, eso es, hoy en día no sé por dónde queda, pero yo fui cuando trabajé en nutrición a llevar, pero ya tenían tiempo, y lo pusieron en unos containers. Creo que tú debes de buscar por ahí que cuando llegó Chávez, él sacó esa gente. Imagínate tú, del año 77 a cuando llegó Chávez. Y todavía vivían en Caucahuita, en los containers. ¿Qué es un container? Eso es, tú sabes, las cosas que ponen en el metro, las oficinas del metro, que son como de latón. Ajá, ya. Ya sabes lo que es, que eso mayormente lo llevan los camiones atrás, O sea, vivían dentro como de cosas de latón, de lata. de lata. Y no Eso lo no lo sacaron de ahí. Supuestamente le hicieron unos edificios, pero metieron a otras personas. Yo no sé si tú te puedes buscar una propaganda que salió cuando Candela, creo, de una señora morena de Caucahuita, que ella decía, yo vivo en Caucahuita. Y a ella fue una de las que era política y le dieron los apartamentos, los poquitos apartamentos. Cuando llega Chávez, Chávez ve los apartamentos que no podían vivir porque se habían caído las paredes, se habían caído ciertas escaleras, unos escalones, ¿sabes? Estaban inhabitables y sin embargo la gente Claro, ¿para dónde iban a agarrar? no podían agarrar. Y gente todavía del Y era en clase obrera, ¿no? Sí, pobre, pobre. Y yo trabajé en nutrición y te puedo decir, no es que me lo dijeron, ni me lo contaron. Y viví. Yo trabajé en la coordinación de nutrición en la esquina del Carmen y ahí se repartía leche, potes de leche, que hoy en día también dan la nutrichicha. Esa es nutritiva. Que la gente diga, ese de pollo, no, eso es nutritiva. Bueno, también daban esos paquetes, no sé cómo que se llamaban el paquete de leche ese que daban, sino que lo repartía y cuando yo vine a ver, yo ahí fue que me doy cuenta que todavía vivía. Ahí. Claro. Entonces son cosas que uno, por eso que yo difiero de que antes éramos ricos y no lo sabíamos. No, porque entonces esas personas que dicen vivíamos ricos y no lo sabían, siguen viviendo en los cerros. No entiendo. Si tú en aquel tiempo eras rica, ¿cómo vivías en el cerro? Es más, mayormente usted lo definiría como una añoranza, Algo que es propaganda, recuerdo. Había mucha desnutrición. Estábamos en un índice alto de desnutrición. Había un índice de pobreza alto y de analfabetismo, ni se diga. Ni se diga. Y tú para poder estudiar, eso sí te lo voy a decir, el periodo primero no podía. Después que empezó, ya en los años que empezaron los colegios públicos, yo metí a mi hija en el colegio de Viteri, tenía la posibilidad, y estudié primero en el Santa Marta, de aquí de Los Teques, era todo el día, yo trabajaba en Caracas, y mi esposo también, y nosotros la metimos porque, no es porque los colegios públicos eran malos. Yo siempre he dicho que los colegios públicos son buenos. Y los colegios públicos son buenos, son mejores. Que su bachillerato usted lo pasó en un colegio público. ¿Y cómo recuerda su bachillerato? Excelente. ¿Qué recuerdos buenos tiene así de los profesores, de su vida social? Me acuerdo yo que yo estudié el tercer año, estaba yo en pleno atletismo, en el Benito Juárez de Caricuá. Y yo fui al interliceísta y le quité todas las medallas a los diversificados.
Y había un profesor de Luis Racetti, que él decía, ay, me tiene loca esa mujer, que no sé qué. Esa muchacha, decía él, no mujer, muchacha. Pero yo, a mí lo que me interesa era ganarla, pues. Y ahí, porque yo fui entrenada en aquel entonces era pentathlon. Eran 5 actividades, que era salto largo, alto, bala, 60 con valla, 100 metros con valla y 200 metros plano. Entonces, claro, yo era como... O sea, toda su adolescencia estuvo Sí. muy influenciada por el deporte. Sí, porque yo estuve en el deporte hasta los 16 años. ¿Y por qué 16 no, hasta los 17. Porque tuve que empezar a trabajar, porque la situación no era buena. lo que me estaba contando del deporte? Ajá, él lo perdí porque tuve que empezar a trabajar. Claro. Entonces tuve o trabajar o hacer deporte. Y lamentándolo mucho la situación me inclinaba que yo tenía que trabajar. Entonces ya yo vivía, ya yo no vivía en San Juan, sino vivía en Caricuao. Y de ahí empecé el bachillerato ahí el bachillerato no, el tercer año estaba en el Benito Juárez. Pero ve la anécdota que me pasa. Cuando yo salgo del básico, de tercer año, entro al diversificado. No quedo en Caricuao porque en Caricuao Francisco Fajardo daba pura ciencia y yo quería humanidades. ¿Usted quería filosofía, psicología? Sí, a mí me dieron francés, inglés, filosofía y psicología, bueno, psicología también. Pero yo quería el castellano, yo quería eso, a mí me gustaba mucho el castellano. Y soy zonificada para Luis Racetti. Yo voy a mi Luis Racetti. ¿Pero el tercero era de ciencia o de...? No, el Luis Racetti era de ciencia y humanidades. Entonces me zonificaban para el de él. El Luis Racetti era en San Martín, pero a mí no me importaba. ¿Sabes? Porque ya yo tenía que 14, 15 años y yo vivía en Caricuao, había un autobús que pasaba por San Martín. Entonces yo decía, no, yo no tengo problema, yo me voy por ahí. Bueno, ahí fue, y yo quería estudiar ahí desde que yo vivía cuando estaba en primaria. Cuando estaba en primaria yo quería estudiar. Bueno, y se me dio, tuve la oportunidad y se me dio. ¿Qué pasa ahí? Cuando ahí me piden, ahí fui muy feliz, porque ahí cuando ponen un anuncio de que se necesitan atletas, los que quieran participar en voleibol, en atletismo y todo esto, yo me anoto porque yo vengo del deporte, yo me anoto. Entonces hay una reunión de todos así grande en el salón, pues, como decir, no salón múltiple, sino como decir en el patio, la reunión, pero techado. El profesor dice, mira, que no sé qué, todo el mundo dice, voleibol, yo, gimnasia, yo alzo la mano para voleibol y me anoto, no pasa nada. Cuando él dice atletismo, aquí es más difícil porque le voy a echar un cuento. Yo quiero gente que en verdad pueda realzar el Luis Racetti. Porque una persona, una alumna del Benito Juárez, que nos quitó todas las medallas de oro. Y de verdad estoy todavía traumatizado con esa alumna. ¿Dónde habrá quedado? Era de Caricuao, lo más probable que quede en el Fajardo. Así que tenemos que luchar con el Fajardo. Y yo digo, Dios mío, me nombraron. O sea, no me dieron nombre, pero la describí. Me dice, no, y esa sí no nos dejó de ver con todo era segundo lugar o tercero, porque esa niña era puro oro. Entonces yo me quedo callada, yo no sabía si alzar la mano o me iba a quitar la cabeza. Tú sabes, uno como muchacho uno no sabe. Entonces yo llegué, ¿quién se va a inscribir para atletismo? Entonces alzo yo la mano. Pero cuando yo alzo la mano, pasen adelante, yo estaba así en la parte de atrás y paso. Cuando él me dice, ¿tú no eres la del Benito Juárez? Digo,
Sí. ¡Ay, señores! Ya ganamos el campeonato. Con Ay, el Luis Racel, en el Ruiz Larrete, ahora sí va a ganar puro oro. Y yo, ay, Dios mío, no hallaba qué hacer. De hecho, salgo, defiendo a Luis Racel y salgo en el periódico El Nacional, sin el Nacional, y salgo retratada. ¿guardó ese periódico? Mira, no lo guardé, en aquel entonces no lo guardé yo, pero lo guardó mi cuñada de Guarella. Y ella después de yo adulta, ya casada, ella me dice, mira, aquí tengo un recorte tuyo. Yo digo, ¿qué recorte? Cuando me lo enseñó. Y me lo mandó, ya estaba ahí, el Facebook y la cosa, me lo mandó. Yo lo tengo en el Facebook. Pero entonces, Fue muy bonito. usted tal vez hubiese seguido en el deporte si su papá hubiese Sí, seguido vivo. sí. Lo más probable es sí. Pero de verdad nosotros, yo fui a muchos nacionales, fui a nacionales infantiles, juveniles y de adultos. Y fui a unos de Maracaibo en adultos. Y representando al Distrito Federal, Qué fino, qué bueno. que no era región capital, ahora sí, Distrito Federal. Y siempre representaba. Y mira, pero eso era. Lo único que nos daban era el transporte. Y era un autobús, o sea, un autobús. A veces eran reclinables, si era para Maracaibo. Si no eran el normal, que si era para Valencia, por ejemplo. Pero de resto, todos los podíamos. Bueno, una pregunta y después cerramos la entrevista. ¿Cuál es la presidencia que más recuerda de aquel entonces? Bueno, la de Rómulo Betancourt estaba bastante pequeña. Pequeña, ¿no? La de Raúl Leoni también aún no estaba pequeña, pero ya estaba teniendo ya más noción. La de Rafael Caldera ya estaba ya en la adolescencia, preadolescencia. Y la de Carlos Andrés Pérez, que se le notó mucho por la frase coloquial de Venezuela, no es barato, dame dos. Eso era cuando iban para Miami. Ajá, sí, cuando íbamos a la Cuando iban para Miami, está barato, dame dos. Iban a comprar a Miami y está barato, dame dos. Eso sí recuerdo. Pero eso no era que daban tarjetas de crédito. Todo el mundo no tenía tarjeta de crédito, acuérdate de eso. Y por eso yo digo, no, que aquí se veía mejor. No, señores, tú no tenías tarjeta de crédito, porque era por el saldo que tú tenías en el banco. Sí, claro, eran para personas que tuvieran Un cierta clase falso. social. Entonces, claro, ¿quiénes iban? Mayormente eran Esa es la que mujeres. más recuerdo entonces, la de Carlos Andrés Pérez. La de Caldera, porque mi mamá nos contaba todo. Como no sé muchas cosas de Betancourt. Mi papá fue. De hecho, cuando Betancourt desaparecieron dos tíos de mi mamá, de mi papá. Le tocaron la puerta y chao. Sí, en ese momento, Era con fuerte. la guerrilla, Sí, la situación era era bastante fuerte. complicada. De hecho, yo tuve dos cuñados que o sea, ellos no fueron guerrilleros en sí, pero sí pertenecían al Partido Comunista. Ah, la PCB. No, y ellos pertenecían a la Fuerza Nacional de Liberación de aquí de Venezuela. Después que se casaron, me acuerdo yo que el matrimonio de mi hermana, bueno, mi papá lo tenía, tú sabes, todo da, y mucha gente no fue porque ella se iba a casar con un comunista. Claro, imagino que eso te dejaba mal socialmente. Sí. Entonces mi papá dijo, a mí no me interesa eso, la política es una cosa y la felicidad de mi hijo es más importante que la política. ¿Y no le daba miedo ese aspecto de que podía pasar con el esposo civil? No, mi papá no. Mi papá aceptó ese matrimonio tranquilamente, siendo el capellán. Pero él decía, mientras que mi hija esté feliz, eso es lo más importante. O sea, él siempre buscó eso. Sin embargo, después de eso, él, ya cuando fue de novio a mi hermano, él se separó de eso. Entonces, por una manera su mamá, su padre, ¿y cuántos hermanos usted tenía? Tres más, nosotros éramos cuatro, Cuatro. por parte de mamá y papá. Por parte de papá, teníamos, que yo conocí tres, mayores que nosotros. Ya muerto ya. De estos cuatro que son de papá y mamá,
quedamos bien. Yo soy la más chiquita y mira la edad que tengo. Pero bueno, disfrutándola, que más me queda. ¿Qué resalta de la entrevista que más le haya gustado, que usted haya podido expresar? O sea, que haya sido un lugar donde usted siente que haya podido expresar cosas que tal vez no haya contado. No, yo por lo menos siempre lo digo, que yo tuve una infancia y una adolescencia extremadamente feliz. Eso lo tuve yo y por eso que a mí me gusta aprender mucho. Por ejemplo, a mí me celebraron, a pesar de todo que mi papá murió cuando yo tenía 9 años para 10, me celebraron mi cumpleaños de niña hasta los 12 años. Y me acuerdo de la piñata de ellos, que era un paraguas color rosa pastel con lila. Eso me acuerdo yo clarito. Después mis 15 años me lo celebraron, que duraron 2 días. 2 días. Sí. Wow. Porque fue buenísimo. Y mis hermanos. Tuve un muy buen regalo, un hermano, el mayor, me regaló un brazalete de oro, bellísimo. Y mis hermanos, bueno, yo no quería 15 años, pero sin embargo ellos dijeron, si a nosotros nos celebraron las hembras, nos celebraron nuestros 15 años, pues, porque a ella no, que es la más chiquita, y ellos me celebraron mis 15 años. Fue bueno, 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 que yo recuerdo. Y bueno, eso fue que mi adolescencia ha sido buenísimo. Tuve cuando muchacha muchos accidentes en el sentido por patinarse, ganar la bicicleta, jugué carrucha, jugué Una trompo. persona muy kinestésica. Sí. Y a mí me gusta, por ejemplo, yo soy una persona que si yo aprendo algo, a mí me gusta perfeccionar ese aprendizaje. Pero no ha sido fácil. Y yo digo que no es por nada que ahorita las cosas han cambiado, pero yo sé por qué han cambiado. O sea, no me dejo llevar por lo que dice la red. De verdad, no me dejo llevar por lo que dice la red, sino lo que yo he vivido. Que eso es lo que yo digo. No, que me dijo fulano, que me dijo la otra, que me dijo esta, que no. Yo lo que yo vivo es que yo puedo hablar. Lo que yo vivo. Y al final, después de que trabajó, ¿sí pudo sacar una carrera universitaria? Sí, yo la saqué después. Saqué mi bachillerato, pero tuve que estudiar, entonces después trabajaba y estudiaba, saqué fue un técnico. Un técnico, sí, eso era más común. Un Muchas técnico personas que tienen su edad pues, tienen y un técnico. primero saqué un técnico de contabilidad y finanzas. Y mira, fue excelente. Bueno, lo saqué en 3 años. Y como antes un técnico era un profesional, Sí, era muy respetado. muy Bueno, respetado. un técnico, uno a veces sabe más que un tesorero y a veces siempre dicen eso. Es más, yo tengo un primo que él es técnico de la técnica de los chaguaramos, TCU de la técnica de los chaguaramos. Y ese sabía más que un ingeniero de la central. Esa técnica de los chaguaramos estaba en la central, en la parte de abajo donde están los próceres. Y ellos sabían más que los mismos ingenieros. Más. O sea, tenían más conocimiento. Y también que creo que es más práctico. Más práctica, sí. Y muchas veces los ingenieros de ahí venían a reforzarse con los técnicos. Lo que tú dices, la práctica Sí, la práctica es vital. es vital. Entonces yo saqué primero mi técnico. Después me casé de 25 para 26, ya trabajando naturalmente. Y me casé también con un técnico, pero él estaba estudiando en la central estadística. Y entonces dije, ay, salí embarazada demasiado rápido y yo iba a empezar, pero salí embarazada. Después trabajaba, cuidaba a la niña, claro, mi mamá me ayudaba. Ya cuando nosotros cancelamos el apartamento, nosotros lo cancelamos a 1 año y medio. Ya empezamos con 1999 la cuota. 1999. El año 86 pagamos una sola cuota de ese precio.
En el 86 subió los intereses, ya íbamos a pagar 2.200 bolívares. Después, al año siguiente, si subía las cuotas, que estaban fijas durante 5 años. Fija, pero que subía. Entonces pagar un apartamento era muy complicado. Claro, es Era más, difícil, o sea, tenías una vivienda, pero tenías una deuda bastante larga, dependiendo de tus recursos. Y crédito balón. Después nos tiraron el crédito balón, después de los Pero 5 ¿cómo años. es el crédito? Crédito balón es que tú pagas y pagas y pagas y nunca va a ser tuyo. Imagínense, qué horrible. Y la mayoría de la gente que se metió en el al este, que vive en Altamira, en Chacao, mira, Tuvieron varios años. años y años, más de 20 años pagando eso. Y nunca era de ellos. Porque entonces te subían los intereses como estaban los intereses, como decir que sube el dólar. Así subían los intereses. Bueno, muchas gracias por participar en la entrevista. Espero que le haya gustado, que haya sido una experiencia agradable para usted. Claro, Y una nueva experiencia. muchas gracias, de verdad. No, estaba... Y tiene recuerdos muy vívidos. Sí. Aunque era una niña, lo recuerdo vívidamente. Por eso digo, cuando los recuerdos son felices, también se recuerdan, no solamente los trágicos. Muchas veces los trágicos tú los separas. Sin embargo, yo me acuerdo cuando muere mi papá, de la urna. Imagínense, tiene buena memoria. Yo me acuerdo de eso, porque me causó impresión, porque era una urna morada, así forrada como de terciopelo, así. Me acuerdo yo, y yo le pregunté a mi mamá después, cuando era niña, dice, no, mamá, porque esa es la que se usaba antes. A veces eran negras, a veces eran marrones, las negras eran más fúnebres, ahora eran marrones, y esa que tu papá que fue mi papita. Pero a mí me causó, de eso todavía lo tengo. Son cosas, recuerdos bonitos de mi papá y de mi mamá, de verdad, sí. Y tuve una infancia que espero, yo se la di a mi hija, espero que ella la haya agarrado bien, y ahora es mi hija. Claro que sí, que presente. Sí, Bueno, muchas gracias. a la otra.